Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde el tiempo se detiene y tu corazón sabe, antes que tu mente, que algo terrible está por suceder. Para mí, ese momento llegó una tarde de octubre, cuando mi caballo Trueno se plantó frente a mí y simplemente se negó a dejarme pasar. Sé que suena extraño. Tal vez pienses que estoy exagerando, que un animal no puede saber cosas que nosotros no sabemos. Pero te juro por la vida de mi hijo que lo que voy a contarte es real. Cada palabra, cada detalle. Porque lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber sobre las personas en las que confiaba. Mi nombre es Elena, tengo 32 años, y estaba embarazada de 7 meses cuando todo comenzó. Vivía sola en una finca heredada de mis padres, a las afueras de un pequeño pueblo en las montañas. Era un lugar hermoso, tranquilo, perfecto para criar a mi bebé lejos del ruido de la ciudad. O eso creía yo. Esa tarde de octubre el cielo estaba de un color naranja intenso. Recuerdo que había salido a caminar por el sendero que bordeaba el establo, como hacía todas las tardes antes de que oscureciera. El embarazo me tenía cansada, pero el médico había dicho que caminar era bueno para mí y para el bebé. Así que caminaba, todos los días, a la misma hora. Trueno siempre me acompañaba en esos paseos. Desde que era una niña, ese caballo había sido mi compañero más leal. 22 años llevábamos juntos. Él me vio crecer, me vio llorar cuando perdí a mis padres, me vio enamorarme y después. Bueno, también estuvo ahí cuando mi relación terminó y quedé sola esperando a mi hijo. Pero esa tarde algo fue diferente. Cuando llegué al sendero que llevaba al bosque, Trueno se detuvo de golpe frente a mí. No fue un alto normal. Fue brusco, violento casi. Sus orejas se echaron hacia atrás y comenzó a resoplar de una forma que nunca antes le había escuchado. Era un sonido gutural, profundo, como si estuviera tratando de advertirme de algo. Tranquilo, Trueno, le dije acariciando su cuello. ¿Qué pasa, muchacho? Pero él no se calmó. Al contrario, cuando intenté rodear su cuerpo para seguir caminando, él dio un paso lateral bloqueándome el camino nuevamente. Sus ojos estaban muy abiertos, casi desorbitados, y su respiración era agitada. Algo lo había asustado, algo que yo no podía ver. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El bosque frente a nosotros estaba en silencio. Un silencio demasiado perfecto. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni el viento moviendo las hojas. Nada. Solo ese silencio denso que te pone la piel de gallina y te hace querer correr sin saber por qué. Miré hacia los árboles tratando de encontrar algo fuera de lugar. Una sombra, un movimiento, cualquier cosa que explicara por qué Trueno estaba tan alterado. Pero no vi nada. Solo los troncos oscuros de los pinos y la luz naranja del atardecer filtrándose entre las ramas. Está bien, murmuré más para mí misma que para él. Regresemos. Di media vuelta y comencé a caminar de regreso a la casa. Trueno me siguió de cerca, tanto que podía sentir su aliento tibio en mi nuca. No se separó de mí ni un solo metro. Cuando llegamos al establo, en lugar de entrar a su box como siempre hacía, se quedó afuera mirando hacia el bosque, vigilando. Yo entré a la casa tratando de convencerme de que todo estaba bien, que Trueno simplemente había visto un coyote o un venado y por eso se había asustado. Los caballos son sensibles, me dije. Reaccionan a cosas que nosotros no percibimos. No significaba que hubiera algo malo. No significaba nada. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que eso no era cierto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando el techo, con una mano sobre mi vientre sintiendo las pataditas de mi bebé. La casa estaba en silencio, pero era un silencio inquietante. Cada crujido de la madera me hacía saltar. Cada sombra que proyectaba la luna me parecía amenazante. A las 3 de la mañana me levanté a tomar agua. Cuando pasé frente a la ventana de la cocina, algo me hizo detenerme. Afuera, en la oscuridad, vi una luz. Era tenue, como la de una linterna, moviéndose cerca del establo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar ahí a esa hora? La finca estaba a kilómetros del pueblo. No teníamos vecinos cercanos. Y el único que tenía llaves además de mí era Roberto, el casero que venía 3 veces por semana a ayudarme con las tareas pesadas. Pero Roberto nunca venía de noche. Nunca.
Me acerqué más a la ventana tratando de ver mejor. La luz seguía moviéndose, lentamente, como si alguien estuviera buscando algo. O vigilando. Quise salir a ver quién era, pero algo me detuvo. Algo que no puedo explicar con palabras. Una voz interna que me gritaba: no salgas. Quédate adentro. Cierra con llave. Y eso hice. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, y cerré todas las puertas con llave. Revisé 2 veces cada ventana. Tomé mi teléfono y me quedé sentada en el sofá de la sala, temblando, esperando a que amaneciera. La luz afuera desapareció después de unos minutos. Pero yo no volví a la cama. Cuando por fin salió el sol, me sentía exhausta y paranoica. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el embarazo me estaba haciendo ver cosas que no existían. Tal vez. Pero entonces salí al patio y lo vi. Huellas de botas en la tierra mojada. Justo frente al establo. Botas grandes. De hombre. Frescas. De esa misma noche. Alguien había estado ahí. Alguien había estado vigilando mi casa mientras yo dormía. Y lo peor de todo, fue darme cuenta de que Trueno había tratado de advertirme. Que su comportamiento extraño en el sendero no había sido casualidad. Él había sentido el peligro antes que yo. Él sabía que algo andaba mal. La pregunta ahora era: ¿quién? ¿Y por qué? Tomé mi teléfono y fotografié las huellas. Mis manos temblaban tanto que tuve que hacer 3 intentos antes de que la foto saliera clara. Luego me quedé ahí parada, bajo el sol de la mañana, con mi vientre abultado y mi corazón acelerado, tratando de entender qué estaba pasando. En ese momento todavía no sabía la verdad. Todavía no entendía lo cerca que había estado del peligro. Todavía no imaginaba que las personas que más confiaba estaban detrás de todo esto. Pero lo que descubrí en los días siguientes fue mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Para entender por qué alguien querría hacerme daño, necesito contarte cómo llegué a vivir sola en esa finca. Necesito que conozcas la historia de mi familia. Porque todo comenzó mucho antes de esa noche. Todo comenzó el día que mis padres murieron. Fue hace 3 años. Un accidente de carretera en la autopista que conecta nuestro pueblo con la ciudad. Llovía muchísimo esa noche. Papá y mamá regresaban de visitar a mi tía Marta, la hermana menor de mi madre. Nunca llegaron a casa. La policía dijo que fue el agua en el pavimento. Que papá perdió el control del auto y se salieron del camino. Que fue instantáneo. Que no sufrieron. Pero yo nunca entendí cómo mi padre, que había manejado esa ruta 1000 veces, pudo simplemente perder el control así. Recuerdo el funeral como si fuera ayer. El cielo gris. La lluvia golpeando el techo de la iglesia. Yo estaba de pie frente a los 2 ataúdes cerrados, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Tenía 29 años y de repente me había quedado huérfana. Mi prima Daniela estaba a mi lado. Lloraba tanto como yo. O eso parecía. Me abrazaba y me decía que todo iba a estar bien, que ella estaría ahí para mí, que éramos familia y la familia nunca se abandona. Yo le creí. En ese momento, necesitaba creerle. Lo que no sabía entonces era que Daniela había esperado ese momento durante años. Verás, la finca donde yo vivía no era una propiedad cualquiera. Eran 50 hectáreas de tierra fértil en las montañas, con manantiales naturales, bosques de pino y una casa antigua pero sólida que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mi abuelo la había comprado en los años 50 cuando no valía casi nada. Ahora valía una fortuna. Y todo era mío. Mi padre me lo dejó todo en su testamento. La finca, las cuentas bancarias, todo. Daniela y su madre, mi tía Marta, no recibieron nada. Porque técnicamente no eran familia directa de mi padre, y mi madre había muerto sin actualizar su testamento. Fue una cuestión legal, fría, matemática. Pero para Daniela fue una traición imperdonable. Recuerdo la lectura del testamento. Fue una semana después del funeral. Estábamos en la oficina del notario, un hombre mayor de lentes gruesos que leía con voz monótona. Cuando llegó a la parte donde se especificaba que yo heredaba todo, vi algo en los ojos de Daniela. Fue solo un segundo. Un destello de rabia pura que desapareció tan rápido como apareció. Pero yo lo vi. Traté de hablar con ella después. Le dije que la finca era grande, que podíamos compartirla, que ella y su madre siempre serían bienvenidas.
Pero Daniela sonrió con esa sonrisa que ahora sé que era falsa y me dijo que no me preocupara, que ella entendía, que las cosas eran como tenían que ser. Durante los siguientes 2 años nos vimos poco. Yo me mudé a la finca para mantenerla. Daniela siguió viviendo en la ciudad con su madre. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero había una distancia entre nosotras que antes no existía. Yo lo atribuía al dolor por la pérdida de nuestros padres. Pensaba que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué ingenua fui. Hace 1 año conocí a Marcos. Era veterinario y vino a la finca a revisar a Trueno porque el caballo había estado cojeando. Marcos tenía una sonrisa fácil y manos suaves. Me enamoré rápido. Demasiado rápido. Nos casamos a los 4 meses de conocernos. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en el jardín de la finca. Daniela vino con su madre. Las dos sonreían y me felicitaban. Me regalaron una vajilla antigua que según ellas había pertenecido a mi abuela. Yo lloré de emoción. Marcos se mudó a la finca conmigo. Al principio todo era perfecto. Él se levantaba temprano para atender a sus pacientes en el pueblo y yo me quedaba cuidando la propiedad. Por las noches cocinábamos juntos y hablábamos de nuestro futuro, de los hijos que tendríamos, de cómo convertiríamos la finca en un refugio para familias. Pero entonces quedé embarazada. Y todo cambió. Marcos empezó a llegar tarde a casa. Siempre tenía una excusa. Un animal enfermo. Una emergencia. Un cliente nuevo. Yo quería creerle. Estaba embarazada, hormonal, asustada. No quería pelearme con mi esposo justo cuando más lo necesitaba. Pero las mentiras se hicieron más obvias. Las excusas más elaboradas. Y una noche, cuando yo tenía 5 meses de embarazo, encontré mensajes en su teléfono. Mensajes con otra mujer. Mensajes que dejaban muy claro que llevaban meses viéndose a mis espaldas. Lo confronté esa misma noche. Esperé a que llegara a casa, pasada la medianoche, oliendo a perfume que no era el mío. Le mostré los mensajes. Y él ni siquiera lo negó. No fue mi intención enamorarme de ella, fue todo lo que dijo. Me dejó 2 días después. Se llevó su ropa, sus libros, sus instrumentos veterinarios. Me dejó embarazada, sola, en una casa demasiado grande y demasiado vacía. Me dijo que hablaríamos de los detalles del divorcio cuando yo estuviera más calmada. Como si fuera culpa mía. Como si yo fuera la que había destruido nuestro matrimonio. Daniela apareció esa semana. Dijo que se había enterado por amigos en común. Me trajo comida, me abrazó, me dejó llorar en su hombro durante horas. Me dijo que los hombres eran basura, que Marcos no me merecía, que yo era fuerte y saldría adelante. Y yo le creí. Otra vez. Me ofreció ayuda. Me dijo que conocía a un abogado excelente que podría manejar el divorcio. Me sugirió que vendiera la finca. Es demasiado para ti sola, especialmente con un bebé en camino, me decía. Podrías comprar algo más pequeño en el pueblo. Algo manejable. Algo seguro. Pero yo no quería vender. Esta finca era lo único que me quedaba de mis padres. Era el lugar donde había crecido. Donde había aprendido a montar a caballo. Donde me había sentido amada y protegida. No iba a dejarla ir por nada del mundo. Le dije que no. Daniela sonrió y dijo que lo entendía. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Fue después de esa conversación que contraté a Roberto como casero. Necesitaba ayuda con las tareas que el embarazo no me permitía hacer. Daniela me lo recomendó. Dijo que era primo de una amiga suya, que era confiable, trabajador, honesto. Roberto era un hombre de unos 50 años, callado, de pocas palabras. Venía lunes, miércoles y viernes. Reparaba cercas, alimentaba a las gallinas, cortaba leña. Nunca hablábamos mucho. Él hacía su trabajo y se iba. Yo le pagaba en efectivo al final de cada semana. Confié en él. Confié en Daniela. Confié en todos. Y ese fue mi error más grande. Porque mientras yo lloraba por mi matrimonio roto y me preparaba para ser madre soltera, ellos ya estaban tramando su plan. Ya estaban moviendo las piezas en el tablero. Ya estaban esperando el momento perfecto para quitarme todo lo que me quedaba. Trueno era el único que parecía darse cuenta de que algo andaba mal. Cada vez que Roberto venía a la finca,
El caballo se ponía nervioso. Pateaba el suelo. Relinchaba. Una vez casi lo muerde cuando el hombre se acercó demasiado a su box. Yo pensaba que simplemente no le gustaban los extraños. Que era territorial. Que estaba protegiéndome porque me veía vulnerable. Nunca imaginé que Trueno estaba tratando de advertirme sobre la verdad. Esa tarde de octubre, cuando el caballo bloqueó mi camino en el sendero, fue apenas el comienzo. Apenas la primera señal de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás sospeché. Porque lo que descubrí esa noche con las huellas en el patio fue solo la punta del iceberg. La verdad era 1000 veces peor. Los días después de encontrar esas huellas fueron una tortura. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra me parecía amenazante. Dormía con el teléfono bajo la almohada y un cuchillo de cocina en la mesita de noche. Sé que suena paranoico, pero cuando estás sola, embarazada, y sabes que alguien estuvo merodeando tu casa en medio de la noche, la paranoia se siente justificada. Le tomé fotos a las huellas desde todos los ángulos posibles. Las medí con una regla. Eran de un número 43, tal vez 44. Botas de trabajo, por el dibujo profundo de la suela. El tipo de botas que usa alguien que trabaja en el campo. Alguien como Roberto. Pero no quería acusarlo sin pruebas. No quería parecer una mujer histérica viendo enemigos donde no los había. Así que decidí esperar. Estar atenta. Roberto vino el miércoles como siempre. Llegó a las 9 de la mañana en su camioneta destartalada. Lo vi bajar y caminar hacia el establo con su andar pausado de siempre. Llevaba botas de trabajo. Botas marrones, gastadas, con cordones negros. Esperé a que se pusiera a trabajar y entonces salí, tratando de actuar normal. Buenos días, Roberto, le dije con una sonrisa forzada. Él levantó la vista y asintió con la cabeza. Como siempre. Pocas palabras. Gesto serio. Buenos días, señora Elena. ¿Cómo amaneció? Bien, mentí. Oye, quería preguntarte algo. ¿Has visto a alguien rondando por aquí últimamente? ¿Tal vez de noche? Vi algo en su rostro. Fue apenas un segundo. Un titubeo. Una tensión en la mandíbula. Pero estaba ahí. No, señora. Yo me voy cuando termina la luz. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Como ensayada. No, nada, dije rápidamente. Es solo que Trueno ha estado muy nervioso. Pensé que tal vez había visto algún animal salvaje o algo así. Roberto miró hacia el establo donde Trueno nos observaba con las orejas hacia adelante, tenso. Ese caballo nunca me ha querido, dijo con una risa seca. Pero sí, puede ser un coyote. Hay muchos por estas montañas. Asentí y me alejé. Pero mientras caminaba de regreso a la casa, podía sentir sus ojos sobre mí. Podía sentir que me estaba vigilando. Que estaba calculando algo. Esa noche no pude dormir de nuevo. Me quedé acostada en la oscuridad pensando en todo. En Roberto. En las huellas. En la luz que había visto moviéndose cerca del establo. Nada de esto encajaba. Nada tenía sentido. ¿Por qué alguien querría vigilarme? ¿Qué podrían estar buscando? A las 2 de la mañana escuché un ruido afuera. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído. Me levanté de un salto, con el corazón martillando en mi pecho. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Todo estaba oscuro y quieto. Demasiado quieto. Entonces lo vi. Una figura moviéndose cerca del cobertizo donde guardaba las herramientas. Era una sombra apenas visible contra el fondo oscuro del bosque. Pero estaba ahí. Real. Tangible. Alguien estaba en mi propiedad. Otra vez. Esta vez no me quedé paralizada. Esta vez tomé mi teléfono y llamé a la policía. Hay alguien en mi propiedad, susurré al operador. Estoy sola y embarazada. Por favor, envíen a alguien. Me dijeron que una patrulla estaba en camino. Que no saliera de la casa. Que mantuviera las puertas cerradas. Me quedé junto a la ventana observando. La figura se movió hacia el establo. Abrió la puerta con cuidado, como si tuviera llave. Como si supiera exactamente dónde estaba todo. Y entonces desapareció adentro. Mi sangre se heló. Trueno estaba ahí dentro. Sin pensarlo 2 veces.
Tomé una linterna y salí corriendo. Sé que fue estúpido. Sé que debí esperar a la policía. Pero ese caballo había sido mi mejor amigo durante 22 años. No iba a dejar que nadie le hiciera daño. Cuando llegué al establo, la puerta estaba entreabierta. Entré despacio, con la linterna temblando en mi mano. Adentro estaba oscuro y olía a heno y sudor de caballo. ¿Quién está ahí? Grité con voz más firme de lo que me sentía. La policía ya viene. Silencio. Apunté la linterna hacia el box de trueno. El caballo estaba de pie, alerta, mirando hacia el fondo del establo. Sus ojos mostraban el blanco. Estaba asustado. Caminé más adentro, barriendo con la linterna cada rincón. Cajas de herramientas. Monturas colgadas en la pared. Sacos de alimento para animales. Todo parecía normal. Pero entonces vi algo que no debería estar ahí. En el suelo, junto al box de trueno, había un teléfono celular. Me agaché a recogerlo. Era un modelo viejo, de esos con tapa. Estaba encendido. Y en la pantalla había una llamada activa. Alguien estaba escuchando del otro lado. ¿Hola? Dije sin pensar. La llamada se cortó inmediatamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿De quién era ese teléfono? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién estaba escuchando? Entonces escuché el sonido de una camioneta arrancando a lo lejos. Llantas sobre grava. El motor alejándose rápidamente hacia el camino principal. Quienquiera que hubiera estado ahí acababa de huir. La policía llegó 10 minutos después. 2 oficiales, un hombre mayor y una mujer joven. Les mostré el teléfono. Les conté todo. Las huellas. Las luces nocturnas. La sombra que había visto entrando al establo. El oficial mayor, que se presentó como el sargento Ramírez, examinó el teléfono con el ceño fruncido. ¿Reconoce este teléfono, señora? Negué con la cabeza. Nunca lo había visto. Vamos a llevárnoslo para analizarlo, dijo guardándolo en una bolsa de evidencia. Y vamos a patrullar el área. ¿Hay alguien que tenga acceso a su propiedad? ¿Empleados? ¿Familia? Dudé antes de responder. Tengo un casero que viene 3 veces por semana. Roberto Salinas. Pero no creo que él. Necesitamos su información de contacto, interrumpió la oficial más joven. Cualquier persona con acceso a la propiedad es un posible sospechoso. Les di el número de Roberto. También mencioné a Daniela, aunque me sentía mal haciéndolo. Era mi prima. Mi familia. La única familia que me quedaba además del bebé que crecía en mi vientre. Pero algo en mi interior me decía que ya no podía confiar en nadie. Los policías se quedaron 1 hora más. Revisaron el perímetro. Tomaron fotos. Hicieron un reporte. Antes de irse, el sargento Ramírez me entregó su tarjeta. Cualquier cosa que vea, cualquier cosa extraña, me llama inmediatamente. ¿De acuerdo? Asentí y cerré la puerta detrás de ellos. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, con una mano sobre mi vientre. El bebé se movía inquieto, como si pudiera sentir mi miedo. Traté de calmarme, de respirar profundo, de pensar con claridad. Pero entonces mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Deja de hacer preguntas. Vende la finca y vete. Es tu última advertencia. El teléfono se me cayó de las manos. Esto no fue un simple robo. No fue un acto vandálico cualquiera. Fue planeado, calculado, personal. Alguien quería que me fuera de aquí. Alguien quería mi tierra. Y estaban dispuestos a asustarme, amenazarme, tal vez algo peor, para conseguirla. Me dejé caer en el sofá con las piernas temblorosas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estaba asustada. Estaba sola. Y no sabía en quién confiar. Pero entonces sentí una patada fuerte en mi vientre. Mi bebé. Mi hijo. El pequeño ser que dependía completamente de mí para sobrevivir. Y algo se endureció dentro de mí. No iba a huir. No iba a dejar que me intimidaran. Esta tierra era mía. Era el legado de mis padres. Era el futuro de mi hijo. Y nadie, absolutamente nadie, me la iba a quitar. Pero primero necesitaba saber la verdad.
Necesitaba descubrir quién estaba detrás de todo esto. Y lo que descubrí en los días siguientes me destrozó el corazón. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sofá con todas las luces encendidas, mirando cada ventana, escuchando cada ruido. El mensaje seguía ahí en mi teléfono, brillando como una amenaza viva. Vende la finca y vete. Es tu última advertencia. Cuando amaneció, tomé una decisión. No podía seguir así, esperando el siguiente ataque, el siguiente mensaje, la siguiente visita nocturna. Tenía que actuar. Tenía que descubrir quién estaba haciendo esto antes de que fuera demasiado tarde. Llamé al sargento Ramírez a las 8 de la mañana. Le conté sobre el mensaje. Podía escuchar el tecleo de su computadora mientras hablábamos. Necesitamos rastrear ese número, dijo. Voy a enviarlo al departamento de tecnología. Pero señora Elena, necesito que entienda algo. Este tipo de amenazas no son casuales. Alguien realmente quiere que usted se vaya. Lo sé, susurré. Pero no voy a irme. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Entonces necesita protegerse. ¿Tiene cámaras de seguridad en la propiedad? No las tenía. Nunca había necesitado. Pero ahora las necesitaba desesperadamente. Esa misma mañana fui al pueblo y compré 4 cámaras de seguridad inalámbricas. Gasté casi todo el dinero que tenía ahorrado para el bebé, pero no me importó. La seguridad era más importante que cualquier otra cosa en este momento. Las instalé yo misma. Una en la entrada principal del camino. Una apuntando al establo. Una en la parte trasera de la casa. Y una en el porche delantero. Todas conectadas a mi teléfono. Todas grabando las 24 horas. Roberto debía venir ese viernes. Yo lo esperé con el corazón en la garganta, sin saber si debía confrontarlo o seguir fingiendo que todo estaba normal. Decidí observar. Ver cómo se comportaba. Buscar señales. Llegó puntual como siempre. Pero esta vez me fijé en detalles que antes había ignorado. En cómo sus ojos recorrían la propiedad. En cómo se detenía cada ciertos pasos, como si estuviera buscando algo. En cómo miraba hacia el bosque con una expresión que no podía descifrar. Roberto, lo llamé desde el porche. ¿Podrías ayudarme a mover unas cajas en el ático? Me duele mucho la espalda con el embarazo. Era una excusa. No había cajas. Solo quería tenerlo dentro de la casa para poder revisar su camioneta. Él accedió sin dudar. Mientras estaba arriba supuestamente buscando las cajas inexistentes, yo salí corriendo al patio. Su camioneta estaba estacionada cerca del cobertizo. Las puertas no tenían seguro. Abrí la puerta del conductor con manos temblorosas. Adentro había lo que esperarías: vasos de café vacíos, recibos arrugados, una chaqueta vieja. Revisé la guantera. Documentos del vehículo. Un mapa doblado. Nada fuera de lo común. Pero entonces vi algo debajo del asiento. Una caja pequeña de cartón. La saqué con cuidado. Adentro había fotografías. Fotografías de mi casa. De mi propiedad. Tomadas desde el bosque. Desde ángulos que alguien solo podría tener si hubiera estado escondido, vigilando, acechando. Me quedé sin aire. Había al menos 20 fotos. Algunas eran de día, otras de noche. En algunas aparecía yo caminando por el jardín. En otras estaba en el porche. Una me mostraba durmiendo en el sofá de la sala, tomada a través de la ventana. Alguien había estado observándome durante semanas, tal vez meses. Escuché pasos bajando la escalera dentro de la casa. Roberto estaba regresando. Metí las fotos de vuelta en la caja, la devolví debajo del asiento, y cerré la puerta de la camioneta tan silenciosamente como pude. Corrí de regreso al porche justo cuando él salía de la casa. No encontré ninguna caja, señora Elena, dijo con expresión confundida. Ay, perdón Roberto, mentí con una sonrisa forzada. Creo que las confundí. Deben estar en el cuarto de almacenamiento. No importa, ya las moveré cuando venga mi prima a visitarme. Mencioné a Daniela a propósito. Quería ver su reacción. Y la hubo. Apenas un parpadeo. Un ajuste casi imperceptible en su postura. Pero estaba ahí. Su prima Daniela, ¿verdad? Preguntó. La he visto por aquí algunas veces. ¿La has visto?
Intenté sonar casual. ¿Cuándo? Hace unas semanas. Llegó un día que yo no venía. Miércoles creo. La vi cuando pasaba por el camino principal. Daniela nunca me había dicho que había venido. ¿Por qué vendría sin avisarme? ¿Y cómo es que Roberto pasaba por casualidad por el camino principal en un día que supuestamente no trabajaba aquí? Debe haber sido una visita sorpresa, dije manteniendo la sonrisa. Bueno, gracias Roberto. Puedes continuar con tu trabajo. Él asintió y se alejó hacia el establo. Yo entré a la casa con las piernas temblorosas y llamé inmediatamente al sargento Ramírez. Encontré fotografías, le dije sin preámbulo. En la camioneta de Roberto. Fotos de mi casa. Fotos de mí. No toque nada más, ordenó. Voy para allá ahora mismo. Llegó media hora después con la oficial joven que lo había acompañado la vez anterior. Roberto estaba reparando una cerca cerca del camino. Cuando vio las patrullas, su rostro se puso pálido. El sargento Ramírez caminó directo hacia él. Señor Salinas, necesitamos hacerle algunas preguntas. Lo que siguió fue como una escena de película. Roberto negó todo al principio. Dijo que no sabía nada de fotografías, que debía ser un error. Pero cuando el sargento sacó las fotos de la camioneta, su historia cambió. Está bien, dijo levantando las manos. Pero no es lo que piensan. Yo solo. Alguien me pagó para vigilarla, para reportar sus movimientos. Eso es todo. Nunca la lastimé. Nunca entré a su casa. ¿Quién le pagó? Preguntó el sargento con voz dura. Roberto miró al suelo. Apretó los puños. Por un momento pensé que no iba a responder. No puedo decirlo, murmuró. No puede o no quiere. Me amenazaron, dijo finalmente mirándome a los ojos. Dijeron que si hablaba, mi familia pagaría las consecuencias. Tengo 2 hijos pequeños, señora Elena. No podía arriesgarme. El sargento Ramírez lo arrestó de todos modos. Por acoso. Por invasión de propiedad privada. Roberto no opuso resistencia. Se dejó esposar mientras me miraba con una mezcla de vergüenza y miedo. Lo siento, fue lo último que dijo antes de que lo metieran en la patrulla. Yo solo necesitaba el dinero. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Cuando las patrullas se fueron, me quedé sola en el patio, temblando. Roberto había sido solo una pieza. Un peón. Alguien más estaba detrás de todo esto. Alguien con suficiente dinero para pagar por vigilancia. Alguien con suficiente poder para amenazar. Y yo tenía una sospecha terrible de quién podría ser. Entré a la casa y busqué en mi teléfono el último mensaje que Daniela me había enviado. Había sido hace 3 días. Hola prima, ¿cómo estás? ¿Cómo va el embarazo? Te extraño mucho. Palabras dulces. Palabras de familia. Pero ahora sonaban huecas. Falsas. Le marqué. Respondió al tercer tono. Elena. ¡Qué sorpresa! Justo estaba pensando en ti. Daniela, necesito preguntarte algo, dije sin rodeos. ¿Viniste a la finca hace 3 semanas? Un miércoles. Hubo un silencio. Demasiado largo. ¿Qué? No, no he ido en meses. ¿Por qué lo preguntas? Mentía. Podía escucharlo en su voz. En el titubeo. En el tono demasiado agudo. Roberto te vio, dije simplemente. Otro silencio. Luego una risa nerviosa. Bueno, sí, ahora que lo mencionas, creo que sí pasé un día. Iba para allá pero cambié de opinión en el último minuto. No quería molestarte sin avisar. Más mentiras. Capas y capas de mentiras. Daniela, ¿qué está pasando? Pregunté con voz quebrada. ¿Por qué estás mintiendo? No sé de qué hablas. Elena, creo que el embarazo te tiene paranoica. Tal vez deberías descansar más. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono con lágrimas quemando mis ojos. Mi prima. Mi propia sangre. La única familia que me quedaba. Y me estaba mintiendo descaradamente. Esa noche revisé las grabaciones de las cámaras que había instalado. No esperaba encontrar nada todavía. Apenas llevaban unas horas funcionando. Pero entonces vi algo en la cámara del establo. A las 11:47 de la noche, una figura se acercó a la puerta. No era Roberto. Esta persona era más baja,
más delgada. Llevaba una capucha oscura que ocultaba su rostro. Intentó abrir la puerta del establo, pero no pudo. Las cerraduras nuevas que había instalado funcionaron. La figura se quedó ahí parada durante casi 5 minutos. Solo mirando. Como si estuviera estudiando. Planeando. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Miró directamente a la cámara. Directamente a mí. Y levantó una mano haciendo un gesto con el dedo. Un gesto de cortar el cuello. Era una amenaza. Clara. Directa. Personal. Guardé el video y se lo envié inmediatamente al sargento Ramírez. Luego cerré con llave cada puerta, cada ventana. Arrastré el sofá frente a la puerta principal. Tomé el cuchillo de la cocina y me acosté en mi cama sin quitarme la ropa. No iba a dormir esa noche. Ni la siguiente. Tal vez nunca más. Porque ahora sabía que esto era real. Que el peligro era real. Que alguien quería hacerme daño. Y lo peor de todo, era que empezaba a sospechar quiénes eran. Pero la verdad completa, cuando finalmente la descubrí, fue mucho más retorcida de lo que jamás imaginé. El sargento Ramírez llegó a primera hora de la mañana siguiente. Traía café y una expresión sombría que no auguraba nada bueno. Nos sentamos en la mesa de la cocina mientras él reproducía el video de la figura encapuchada una y otra vez en su tablet. Esto es una amenaza directa, dijo finalmente. Ya no estamos hablando de vigilancia o intimidación. Esto es acoso criminal. Tal vez algo peor. ¿Qué puedo hacer? Pregunté con voz temblorosa. No puedo vivir así. No puedo criar a mi bebé en medio de esto. Él se frotó la cara con cansancio. Hemos estado interrogando a Roberto Salinas. No quiere hablar. Dice que teme por su familia. Pero conseguimos una orden para revisar sus registros telefónicos. Y encontramos algo interesante. Sacó una carpeta y la abrió frente a mí. Adentro había listados de llamadas. Números. Fechas. Duraciones. Roberto recibió llamadas de 3 números distintos durante los últimos 2 meses. Todos son teléfonos prepagados. Imposibles de rastrear. Pero hay un patrón. Las llamadas siempre llegan antes de que él venga a trabajar aquí. Y después de cada visita, él llama de vuelta. Como reportando. ¿3 números diferentes? Repetí. ¿Eso significa que hay 3 personas involucradas? Eso parece, confirmó el sargento. Y basándonos en la frecuencia de las comunicaciones, diría que hay alguien coordinando todo. Alguien que está dando órdenes. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. 3 personas. Roberto había sido una. ¿Quiénes eran las otras 2? ¿Y quién estaba al mando? Necesito que piense, señora Elena, continuó el sargento. ¿Quién se beneficiaría de que usted vendiera esta propiedad? ¿Quién tiene más que ganar? La respuesta era obvia. Daniela. Pero ella sola no podía ser. Necesitaba ayuda. Necesitaba cómplices. Mi prima Daniela y su madre, mi tía Marta, dije lentamente. Ellas estaban resentidas por no haber heredado nada cuando mis padres murieron. Daniela siempre pensó que merecía parte de esta tierra. El sargento anotó los nombres. ¿Hay alguien más? Alguien que trabaje con ellas o que tenga razones para querer esta propiedad. Entonces recordé algo. Algo que Daniela había mencionado meses atrás, cuando trató de convencerme de vender. Daniela mencionó una vez que tenía un amigo que trabajaba en bienes raíces. Dijo que podría conseguirme un buen precio por la finca si decidía vender. Tal. Emilio. Emilio García. El sargento levantó la vista bruscamente. ¿Emilio García? ¿El desarrollador? Asentí sin entender la reacción. Es un empresario local. Conocido. Rico. Y sin escrúpulos, explicó el sargento. Ha estado comprando tierras en esta zona durante años. Tierras que después vende a empresas extranjeras por el triple de su valor. Hay rumores de que usa métodos cuestionables para convencer a los propietarios de vender. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Qué tipo de métodos? Intimidación. Amenazas. Una vez un agricultor se negó a venderle y de repente su granero se incendió misteriosamente. Nunca pudieron probarlo, pero todos sabían que había sido García. El hombre vendió 2 semanas después. Esto iba mucho más allá de una disputa familiar.
Esto involucraba dinero real. Mucho dinero. Y personas peligrosas dispuestas a hacer lo que fuera para conseguirlo. Voy a investigar la conexión entre su prima y García, dijo el sargento guardando sus documentos. Mientras tanto, quiero que usted sea extremadamente cautelosa. No abra la puerta a nadie. No salga sola. Y si ve algo sospechoso, lo que sea, me llama inmediatamente. Asentí, pero por dentro estaba aterrada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi vida había pasado de ser relativamente normal a convertirse en una pesadilla en cuestión de semanas? El sargento se fue y yo me quedé sola otra vez. Miré por la ventana hacia el establo donde Trueno pastaba tranquilamente. Él había sabido desde el principio que algo andaba mal. Los animales tienen instintos que nosotros hemos perdido. Sabiduría antigua que no necesita palabras. Decidí que no podía quedarme sentada esperando. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Daniela cara a cara. La llamé a mediodía. Respondió con su voz siempre dulce, siempre falsa. Elena, qué bueno que llamas. ¿Cómo estás? Necesito verte, dije sin rodeos. Hoy. Ahora. Hubo una pausa. ¿Pasa algo malo? Podríamos decir que sí. ¿Puedes venir a la finca? Hoy tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no vienes tú al pueblo? Podemos tomar un café. No quería venir aquí. No quería estar en la escena de sus crímenes. Daniela, o vienes ahora o voy a la policía y les cuento todo lo que sé sobre ti y Emilio García. El silencio del otro lado fue absoluto. Por fin había dicho el nombre. Por fin había puesto las cartas sobre la mesa. No sé de qué hablas, dijo finalmente con voz tensa. Creo que sí sabes. Y creo que deberías venir a explicarme exactamente qué está pasando antes de que esto se ponga peor de lo que ya está. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero me sentía extrañamente empoderada. Ya no era la víctima asustada escondiéndose en su casa. Ahora era alguien luchando por lo que era suyo. Daniela llegó 2 horas después. La vi desde la ventana estacionar su auto y caminar hacia la casa. Llevaba lentes de sol oscuros y los labios apretados en una línea fina. Estaba enojada. Bueno, yo también lo estaba. Abrí la puerta antes de que tocara. Pasa, dije secamente. Entró a la sala mirando a su alrededor como si estuviera evaluando el lugar. Como si estuviera calculando cuánto valía todo esto. ¿Cuánto podría sacar si finalmente se salía con la suya? ¿De qué se trata todo esto, Elena? Preguntó quitándose los lentes. ¿Por qué me amenazas con ir a la policía? Porque sé lo que estás haciendo, dije cruzándome de brazos. Sé que has estado trabajando con Emilio García. Sé que contrataron a Roberto para vigilarme. Sé que están tratando de asustarme para que venda la finca. Esperaba que lo negara, que actuara sorprendida, que siguiera con la farsa. Pero no lo hizo. En cambio, se sentó en el sofá y suspiró profundamente. Cuando me miró nuevamente, había algo diferente en sus ojos. Algo duro. Algo frío. ¿Y qué si es verdad? Dijo simplemente. Esta tierra debería haber sido mía también. Mía y de mi madre. Tu padre nos la robó cuando se casó con mi tía. Nos quitó lo que era nuestro por derecho. Eso no es verdad. Exploté. Mis padres compraron esta propiedad con su propio dinero. Tu madre nunca tuvo nada que ver con esto. Mi madre trabajó en esta finca durante años cuando éramos niñas, gritó Daniela poniéndose de pie. Ayudó a tu padre a construir el establo, a plantar los árboles, a hacer de este lugar algo valioso. ¿Y qué recibió a cambio? Nada. Absolutamente nada. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia. Lágrimas que tal vez llevaba guardando durante años. Y luego cuando tus padres murieron, tú te quedaste con todo. Con la tierra. Con el dinero. Con el futuro. Y yo. Yo me quedé cuidando a mi madre enferma en un apartamento miserable en la ciudad, trabajando 2 empleos para pagar las cuentas médicas. Daniela, yo no sabía. Empecé a decir, pero ella me interrumpió. Claro que no sabías. Gritó. Porque nunca preguntaste. Nunca te importó. Estabas demasiado ocupada jugando a la heredera en tu finca de ensueño. Había tanto veneno en sus palabras. Tanto resentimiento acumulado.
Cuando Emilio se acercó a mí con su propuesta, fue como un regalo del cielo. Continuó con voz más calmada pero igual de venenosa. Él quiere esta tierra. Está dispuesto a pagar millones por ella. Millones que podríamos dividir. Que podrían cambiar nuestras vidas. ¿Y pensaste que la mejor manera de conseguirlo era aterrorizarme? Pregunté incrédula. ¿Amenazarme? ¿Vigilarme mientras dormía? Pensé que serías inteligente, dijo encogiéndose de hombros. Pensé que verías que no tienes opción. Que sola, embarazada, sin nadie que te ayude, lo mejor sería vender e irte. Empezar de nuevo en otro lado. Esta es mi casa, dije con voz firme. El hogar de mi hijo. No voy a irme. Daniela me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Entonces vas a tener que sufrir las consecuencias, dijo caminando hacia la puerta. Porque esto apenas está comenzando, prima. Y Emilio García no se detiene hasta conseguir lo que quiere. Abrió la puerta pero antes de salir se giró hacia mí una última vez. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto. Elena, firma los papeles. Vende la tierra. Toma el dinero y vete antes de que sea demasiado tarde. Vete de mi propiedad, fue todo lo que pude decir. Y no vuelvas nunca más. Ella sonrió. Una sonrisa fría que no reconocí. Como quieras. Pero no digas que no te advertí. Se fue dejando la puerta abierta. La cerré de un golpe y me dejé caer contra ella con las piernas temblorosas. Había enfrentado a mi prima. Había obtenido la confirmación que necesitaba. Pero ahora sabía que esto era más grande de lo que pensaba. Más peligroso. Más oscuro. Emilio García. Un hombre sin escrúpulos. Con dinero. Con poder. Con la voluntad de hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Y yo. Yo era solo una mujer embarazada tratando de proteger su hogar. ¿Cómo podría ganarle a alguien así? Pero no sabía aún que las cosas estaban por empeorar mucho más. Que lo que acababa de descubrir era solo una fracción de la verdad. Porque había más gente involucrada. Más secretos. Más traiciones. Y cuando finalmente descubrí quién más estaba en esto, mi mundo se derrumbó por completo. Esa noche llamé al sargento Ramírez y le conté todo sobre la confrontación con Daniela. Cada palabra. Cada amenaza. Cada admisión de culpabilidad. Él escuchó en silencio y después suspiró profundamente. Necesito que venga a la estación mañana a hacer una declaración formal, dijo. Con lo que me acaba de contar, puedo conseguir una orden de restricción contra su prima. Y voy a acelerar la investigación sobre Emilio García. Esa noche dormí inquieta. Soñé con sombras persiguiéndome por el bosque. Con Daniela sonriendo mientras mi casa ardía. Con una figura sin rostro que me arrancaba a mi bebé de los brazos. Me desperté a las 4 de la mañana empapada en sudor frío, con el corazón martillando en mi pecho. Me levanté a tomar agua y revisé las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Como la calma antes de la tormenta. A las 7 de la mañana recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Elena Fuentes? Era una voz de mujer. Mayor. Con un acento que no pude identificar. ¿Quién habla? Me llamo Rosa. Rosa Medina. Trabajé para sus padres hace muchos años. Necesito hablar con usted. Es importante. Tiene que ver con el accidente. Se me heló la sangre. ¿Qué accidente? El de sus padres. Por favor, necesito verla. Hay cosas que usted debe saber. Cosas que callé durante demasiado tiempo. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Y qué podría saber sobre la muerte de mis padres? ¿Cómo consiguió mi teléfono? Pregunté cautelosa. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estoy dispuesta a contar la verdad. Pero tiene que ser en persona. Y tiene que ser hoy. Después de hoy, me voy del país y no vuelvo. Había urgencia en su voz. Y miedo. Podía escucharlo claramente. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde? En el cementerio donde están enterrados sus padres. A las 10 de la mañana. Venga sola. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué hacer. Todas las alarmas en mi cabeza me gritaban que era una trampa. Que no debía ir.
que debía llamar al sargento Ramírez inmediatamente. Pero había mencionado a mis padres. El accidente. Y algo en su voz. Algo me decía que estaba diciendo la verdad. A las 9:30 salí de la casa. No le dije a nadie a dónde iba. Guardé mi teléfono en el bolsillo con el 911 marcado y listo para llamar con solo presionar un botón. Y conduje hacia el cementerio con el corazón en la garganta. El cementerio estaba vacío cuando llegué. Era un lugar pequeño, tranquilo, rodeado de pinos viejos. Las tumbas de mis padres estaban al fondo, bajo un roble enorme que mi padre siempre había amado. Vi a una mujer de pie junto a las lápidas. Tendría unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, ropa sencilla. Sostenía un ramo de flores blancas. Me acerqué despacio. ¿Rosa? Ella se giró. Tenía ojos tristes y un rostro marcado por años de trabajo duro. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se parece tanto a su madre, murmuró. Los mismos ojos. La misma forma de caminar. ¿Quién es usted? Pregunté manteniendo la distancia. ¿Qué sabe sobre mis padres? Ella colocó las flores sobre la tumba de mi madre y respiró profundo. Trabajé en su casa durante 5 años. Cuando usted era pequeña. Su madre me contrató para ayudar con la limpieza y la cocina. Yo la quería mucho. A los dos. Eran buenas personas. Nunca la recuerdo, dije sinceramente. Me fui cuando usted tenía 7 años. Su familia pasaba por dificultades económicas y no podían pagarme más. Pero su madre me ayudó a conseguir otro trabajo. Siempre le estaré agradecida por eso. Se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. Después del accidente, yo estaba destrozada. Quería ir al funeral, pero tenía miedo. Miedo de que me hicieran preguntas. Miedo de meterme en problemas. ¿Qué tipo de preguntas? Mi corazón latía cada vez más rápido. Rosa me miró directamente a los ojos. El accidente de sus padres no fue un accidente, Elena. Fue planeado. El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire como veneno. ¿Qué está diciendo? La noche antes de que murieran, yo estaba visitando a mi hermana que vive cerca de la autopista. Vi el auto de sus padres parado en una gasolinera. Y vi a alguien acercarse al vehículo. Alguien que revisó algo debajo del capó mientras sus padres estaban adentro pagando. ¿Quién? Apenas pude susurrar. No pude ver su rostro. Estaba oscuro. Pero era un hombre. Alto. Vestido de negro. Y cuando sus padres salieron de la gasolinera y arrancaron el auto, ese hombre subió a una camioneta y lo siguió. Me temblaban las piernas. Tuve que apoyarme en una lápida cercana para no caerme. Al día siguiente supe del accidente. Los frenos fallaron, dijeron. Perdieron el control en la lluvia. Pero yo sabía que no había sido casualidad. Yo había visto a ese hombre tocando su auto. ¿Por qué nunca fue a la policía? Pregunté con voz quebrada. Porque tengo familia, señorita Elena. Hijos. Nietos. Y 2 semanas después del funeral, alguien me dejó un sobre en mi puerta. Adentro había $5,000 en efectivo y una nota que decía, mantén la boca cerrada si sabes lo que te conviene. Cerró los ojos con dolor. Soy una cobarde. Lo sé. Pero tenía miedo. Miedo de terminar como sus padres. ¿Quién le dejó ese sobre? Mi voz sonaba desesperada ahora. No lo sé. Pero sí sé algo más. Algo que escuché hace unas semanas y que me hizo decidir que tenía que hablar. Se acercó más a mí y bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. Mi sobrina trabaja en un restaurante en el pueblo. Hace 3 semanas estaba sirviendo en una mesa privada. Y escuchó una conversación entre 3 personas. Un hombre llamado Emilio García. Una mujer llamada Daniela. Y se detuvo. Sus manos temblaban. ¿Y quién? Casi grité. Y un hombre que ella reconoció de fotos. Su ex esposo. Marcos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire salió de mis pulmones de golpe. No. No puede ser. Estaban hablando sobre usted. Sobre la finca. Mi sobrina dijo que Marcos le contaba a los otros cómo usted estaba cada vez más paranoica. Cómo las amenazas estaban funcionando. Como pronto usted no tendría más opción que vender. Marcos. Mi Marcos. El hombre que me había jurado amor eterno.
El padre de mi hijo. Estaba en esto desde el principio. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con lágrimas rodando por mis mejillas. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando esto? Rosa negó con la cabeza. No lo sé. Pero mi sobrina dijo que Marcos mencionó algo sobre el plan de hace 3 años. 3 años. Elena. Desde antes de que sus padres murieran. La verdad me golpeó como un tren a toda velocidad. Marcos no me había conocido por casualidad. No se había enamorado de mí espontáneamente. Todo había sido calculado. Planeado. Desde el principio. Se había acercado a mí poco después de la muerte de mis padres. Cuando yo estaba vulnerable. Rota. Buscando consuelo. Él había estado ahí con su sonrisa fácil y sus palabras dulces. Yo había confiado en él. Me había casado con él. Había quedado embarazada de su hijo. ¿Y todo este tiempo él había estado trabajando con Daniela y García? El embarazo no fue un error, murmuré para mí misma. Él lo planeó. Me embarazó a propósito para hacer más difícil que yo manejara la finca sola. Rosa asintió tristemente. Mi sobrina escuchó a Daniela decir algo sobre el bebé siendo el toque final. Que una madre soltera estaría desesperada por vender. Que sería más fácil manipularla. Me dejé caer de rodillas sobre la tumba de mis padres. Las lágrimas caían sin control. Todo en lo que había creído, todo en lo que había confiado, era mentira. El hombre al que había amado era un monstruo. Mi propia prima era una traidora. Y entre todos habían orquestado no solo el robo de mi tierra, sino posiblemente el asesinato de mis padres. Hay más, dijo Rosa con voz suave. Mi sobrina dijo que Marcos mencionó que, esta semana, iban a hacer el movimiento final. Que usted no podría resistir. Que después de esto, estaría rogando por vender. Levanté la vista bruscamente. ¿Esta semana? ¿Cuándo exactamente? Ella escuchó esa conversación hace 5 días. 5 días. Lo que significaba que lo que fuera que estuvieran planeando, podría suceder en cualquier momento. Me puse de pie con determinación. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en mi interior. Algo duro. Algo que se negaba a romperse. Gracias por contarme esto, Rosa, dije con voz firme. Sé que no fue fácil. Tenga cuidado, señorita Elena, dijo tomando mi mano. Esta gente es peligrosa. No tienen límites. Ya mataron una vez. Pueden hacerlo otra vez. Lo sé. Pero ya no voy a huir. Ya no voy a tener miedo. Van a pagar por lo que hicieron. Todos ellos. Regresé a mi auto y conduje de vuelta a la finca con la mandíbula apretada. Llamé al sargento Ramírez en el camino y le conté todo. Cada palabra que Rosa había dicho. Cada conexión que había hecho. Necesito pruebas, dijo. Testimonios de terceros no son suficientes. Necesito algo concreto que vincule a García y a su exesposo con las amenazas. Con la vigilancia. Con todo. Entonces voy a conseguirlas, dije. Elena, no haga nada imprudente. Estas personas son peligrosas. Ya no me importa, dije antes de colgar. Esto termina ahora. Cuando llegué a la finca, Trueno me estaba esperando en el establo. Me acerqué a él y lo abracé, hundiendo mi rostro en su crin cálida. Él había sido el único que nunca me había traicionado. El único que siempre había sabido quiénes eran los enemigos. Vamos a ganar esto, muchacho, le susurré. Te lo prometo. Pero no sabía aún que esa misma noche descubriría algo que cambiaría todo. Algo que me daría las pruebas que necesitaba. Y algo que pondría mi vida en peligro inmediato. Entré a la casa con una determinación que no había sentido en semanas. Ya no era la mujer asustada escondiéndose de las sombras. Ahora era alguien con un propósito. Alguien que conocía a sus enemigos. Alguien que iba a luchar. Me senté frente a la computadora y empecé a investigar. Busqué todo lo que pude encontrar sobre Emilio García. Artículos de periódicos. Registros públicos. Demandas. Y lo que encontré confirmó todo lo que el sargento Ramírez me había dicho. García tenía un historial de adquisiciones turbias. Propiedades que de repente salían al mercado después de accidentes convenientes. Dueños que vendían por precios ridículamente bajos después de problemas personales.
Un patrón claro para cualquiera que quisiera verlo. Pero nunca habían podido probarlo. Nunca habían logrado conectarlo directamente con las amenazas o la intimidación. Él siempre usaba intermediarios. Siempre mantenía sus manos limpias. Como Roberto. Como Daniela. Como Marcos. Marcos. Cada vez que pensaba en él, sentía náuseas. El hombre con el que me había casado. El padre de mi hijo. Todo había sido una actuación. Una mentira elaborada diseñada para destruirme. ¿Cuánto de lo que habíamos vivido juntos había sido real? ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿O cada beso, cada abrazo, cada palabra dulce había sido calculada? Cerré la computadora sintiendo que el odio me consumía. Pero necesitaba mantener la cabeza fría. Necesitaba pensar estratégicamente. Rosa había dicho que esta semana iban a hacer su movimiento final. Ya era jueves. Lo que significaba que tenía poco tiempo. Revisé nuevamente las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las últimas 48 horas. Buscando cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Cualquier detalle que pudiera ayudarme. Y entonces lo vi. En la grabación del martes por la noche, a las 2:37 de la mañana, la cámara del establo captó algo extraño. No era una persona. Era una luz. Una luz pequeña, roja, parpadeando desde el interior del techo del establo. Rebobiné y volví a mirar. La luz parpadeaba cada pocos segundos. Como un LED. Como algo electrónico. Como un dispositivo de grabación. Sentí que la adrenalina inundaba mis venas. Alguien había plantado un micrófono o una cámara en mi establo. Ahí era donde pasaba más tiempo con Trueno. Donde hablaba sola. Donde hacía llamadas telefónicas pensando que estaba en privado. Me habían estado escuchando. Todo este tiempo. Tomé una linterna y salí corriendo hacia el establo. Trueno levantó la cabeza cuando entré, sorprendido por mi urgencia. Apunté la linterna hacia el techo, buscando la fuente de esa luz roja. Ahí estaba. En la viga central. Un dispositivo pequeño, negro, del tamaño de una caja de fósforos. Con una luz LED roja que parpadeaba suavemente. Necesitaba una escalera para alcanzarlo. La arrastré desde el cobertizo, la posicioné bajo la viga, y trepé con cuidado. Mi vientre abultado hacía el equilibrio difícil, pero lo logré. Cuando lo alcancé, vi que estaba pegado con cinta adhesiva industrial. Lo arranqué con cuidado y bajé de la escalera. Era un dispositivo de escucha profesional. Pequeño. Sofisticado. Caro. El tipo de cosa que usarían investigadores privados o, peor. Lo examiné más de cerca y encontré algo grabado en un costado. Un número de serie. Y debajo, muy pequeño, un logotipo. SecureTech Solutions. Tomé fotos desde todos los ángulos. Luego lo envolví en papel aluminio y lo guardé en una bolsa de plástico. El sargento Ramírez había mencionado que el papel aluminio bloqueaba las señales. No sabía si era cierto, pero no podía arriesgarme a que supieran que lo había encontrado. Regresé a la casa y busqué SecureTech Solutions en Internet. Era una empresa de vigilancia privada con sede en la ciudad capital. Ofrecían servicios de investigación, monitoreo y soluciones de seguridad discreta. Llamé al número de la empresa. Respondió una recepcionista con voz profesional. SecureTech Solutions. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, estoy interesada en contratar servicios de monitoreo. Mentí. Un amigo me recomendó su empresa. Emilio García. Dijo que ustedes hicieron un trabajo excelente para él. Hubo una pausa breve. Lo siento, no puedo confirmar ni negar información sobre nuestros clientes. Política de confidencialidad. Entiendo, dije rápidamente. Pero sí trabajan con él, ¿verdad? Solo necesito saber si están disponibles para un proyecto similar. Señora, no puedo discutir detalles de clientes. Si desea contratar nuestros servicios, necesitará agendar una consulta. Está bien. ¿Puedo hablar con el gerente de cuentas que trabajó con el señor García? Mi amigo mencionó que fue muy profesional. Otra pausa. Más larga esta vez. Un momento, por favor. Me puso en espera. Mi corazón latía con fuerza. Tal vez había sido demasiado directa. Tal vez. Soy el gerente de operaciones, dijo una voz masculina grave.
¿Con quién tengo el gusto? Me llamo Ana. Mentí. Estoy interesada en contratar servicios de vigilancia residencial. Emilio García me recomendó su empresa. Y el señor García le dio su número de cuenta o código de referencia. Mierda. No había pensado en eso. No, fue una recomendación casual en una cena. Pero puedo contactarlo para pedirle esa información si es necesario. No será necesario, dijo el hombre. Si el señor García la recomendó, con gusto agendaré una consulta. ¿Cuándo le vendría bien? ¿Mañana? ¿Lo antes posible? Déjeme revisar. Podría ser mañana a las 3 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto. Me pidió mi información de contacto. Di un nombre y número falsos. Cuando colgué, me di cuenta de que estaba temblando. No sabía qué había logrado exactamente con esa llamada. Pero había confirmado que SecureTech conocía a García. Que probablemente trabajaban para él. Ahora necesitaba conectar ese dispositivo directamente con ellos. Le envié un mensaje al sargento Ramírez con las fotos del dispositivo y la información de la empresa. Respondió inmediatamente. No toqué nada más. Voy para allá. Llegó 40 minutos después con la oficial joven que lo acompañaba siempre. Los llevé al establo y les mostré dónde había encontrado el dispositivo. Esto es evidencia física, dijo el sargento examinando el aparato con guantes. Si podemos rastrear la compra de este dispositivo hasta García o alguno de sus asociados, tendremos un caso real. Llamé a la empresa, confesé. Me hice pasar por una clienta potencial y mencioné el nombre de García. No lo negaron. De hecho, me trataron como si fuera normal que él refiriera gente. El sargento me miró con una mezcla de exasperación y admiración. Eso fue peligroso, señora Elena. Pero inteligente. También encontré algo más, dije sacando mi teléfono. Revisé las grabaciones de seguridad de las últimas semanas. Y hay un patrón. Cada vez que alguien venía a la propiedad, este dispositivo se activaba más. La luz parpadeaba más rápido. Como si estuviera transmitiendo. Les mostré los clips de video. Era verdad. Cuando Roberto venía, la luz parpadeaba más. Cuando Daniela había venido, lo mismo. Alguien estaba escuchando activamente. Monitoreando. Voy a llevar esto al laboratorio forense, dijo el sargento guardando el dispositivo. Y voy a conseguir una orden para revisar los registros de SecureTech. Si García contrató este servicio, quedará registro de pago. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté con ansiedad. Con suerte, un par de días. Tal vez menos si puedo presionar al juez. No tenemos un par de días, dije con urgencia. Rosa dijo que esta semana harían su movimiento final. Ya es jueves en la noche. Lo que sea que estén planeando, va a pasar pronto. El sargento intercambió una mirada con su compañera. Entonces necesitamos prepararnos, dijo finalmente. Voy a poner vigilancia en la propiedad. Turnos las 24 horas. Si alguien intenta algo, lo atraparemos. ¿Y si lo que planean no es venir aquí? Pregunté. ¿Y si planean algo más? ¿Algo que no puedo controlar? ¿Cómo qué? No tenía respuesta. Solo un mal presentimiento que crecía en mi pecho. Una sensación de que faltaba algo. De que no estaba viendo el cuadro completo. Esa noche, con 2 patrullas estacionadas en mi propiedad, finalmente me sentí un poco más segura. Pero no podía dormir. Me quedé acostada mirando el techo, con una mano sobre mi vientre, sintiendo las pataditas del bebé. Mi hijo. El hijo de Marcos. Parte de mí quería odiar a este bebé por ser de él. Pero no podía. Este niño era inocente. Y yo lo protegería sin importar qué. A las 2 de la mañana mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Elena. Era la voz de Marcos. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar. En persona. Es importante. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre el bebé, dijo rápidamente. Por favor. Solo dame 10 minutos. Te lo ruego. Había algo en su voz. Algo que sonaba a... ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Dónde? Pregunté contra mi mejor juicio. En el puente viejo. El que está a medio camino entre tu finca y el pueblo. En 1 hora.
Voy a llevar a la policía. Si haces eso, me iré y nunca sabrás la verdad completa. Hay cosas que necesitas saber, Elena. Cosas que están por pasar. Por favor. 1 hora. Ven sola. Colgó. Me quedé mirando el teléfono sin saber qué hacer. Cada instinto me gritaba que era una trampa. Que no debía ir. Que debía quedarme en la casa con la policía afuera. Pero él había mencionado al bebé. Y había algo en su tono. Algo desesperado. ¿Y si realmente sabía algo? ¿Y si podía advertirme sobre lo que estaban planeando? Miré hacia la ventana. Las patrullas estaban ahí. Los oficiales vigilando. Si me iba ahora, probablemente ni siquiera se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Era una estupidez. Era peligroso. Era exactamente lo que no debía hacer. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad. Me vestí en silencio, tomé las llaves de mi auto, y salí por la puerta trasera. Lo que estaba por descubrir en ese puente cambiaría todo. Y casi me costaría la vida. Conduje por el camino oscuro con las manos apretadas al volante. Cada kilómetro que me alejaba de la finca sentía como un error. Pero ya estaba comprometida. Ya había tomado la decisión. El puente viejo era una estructura de madera y metal que cruzaba un río casi seco. Había sido construido décadas atrás y ahora apenas se usaba. La carretera nueva había reemplazado esta ruta hace años. Era el lugar perfecto para un encuentro secreto. O para una emboscada. Llegué 5 minutos antes de la hora acordada. Estacioné el auto pero no apagué el motor. Dejé las llaves puestas. Lista para huir si era necesario. El puente estaba vacío. Solo se escuchaba el viento moviendo los árboles y el goteo ocasional de agua bajo la estructura. La luna llena iluminaba el paisaje con un resplandor fantasmal. Vi los faros de un auto acercándose desde la dirección opuesta. Mi corazón se aceleró. Era la camioneta de Marcos. La reconocería en cualquier lugar. Se detuvo al otro lado del puente. Marcos bajó despacio, las manos visibles, mostrando que no llevaba nada. Caminó hacia el centro del puente y se detuvo esperándome. Respiré profundo, salí de mi auto, y caminé hacia él. Cuando estuvimos a pocos metros de distancia, pude ver su rostro claramente bajo la luz de la luna. Se veía terrible. Ojos hundidos. Barba descuidada. Ojeras profundas. No era el hombre del que me había enamorado. Era una sombra de ese hombre. Gracias por venir, dijo con voz ronca. Tienes 5 minutos, respondí fríamente. Empieza a hablar. Él miró hacia abajo, incapaz de sostener mi mirada. Sé que me odias. Y tienes todo el derecho. Lo que hice, lo que estoy haciendo, es imperdonable. No vine aquí a escuchar disculpas, Marcos. Vine por información. Dijiste que era sobre el bebé. Lo es. Levantó la vista con ojos brillantes. Ellos no quieren solo la finca, Elena. Quieren todo, incluyendo al bebé. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué estás diciendo? Daniela no puede tener hijos, dijo rápidamente. Lo intentó durante años. Tratamientos. Médicos. Nada funcionó. Y cuando supo que estabas embarazada, cuando supo que ibas a tener un hijo, algo se rompió en ella. Negué con la cabeza sin querer creer lo que estaba escuchando. García le prometió que si conseguía la finca, también conseguiría al bebé. Que podrían hacer que pareciera que tú no eres apta para ser madre. Que estás inestable mentalmente. Paranoica. Que sería fácil quitarte la custodia. Eso es una locura, susurré. Lo sé, gritó él. Por eso estoy aquí. Por eso te estoy advirtiendo. Elena, van a venir por ti mañana. Tienen todo planeado. ¿Qué van a hacer? Van a simular un incendio en el establo. Con trueno adentro. Saben que cuando veas el fuego, saldrás corriendo a salvarlo. Y entonces. Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Y entonces qué? Exigí saber. Van a hacer que parezca que te tropezaste. Que caíste. Que perdiste al bebé por el estrés y el trauma. Daniela ya tiene un médico comprado que certificará que sufriste un aborto espontáneo. Pero la verdad. Me puse una mano sobre el vientre instintivamente. ¿Qué verdad, Marcos? Van a inducir el parto.
Vas a dar a luz prematura. Y van a declarar al bebé muerto. Pero no estará muerto. Daniela se quedará con él. Lo criará como suyo. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en la barandilla del puente para no caerme. Esto no podía ser real. Nadie podía ser tan monstruoso. ¿Y el médico simplemente aceptó hacer eso? García le está pagando $100,000, dijo Marcos con amargura. Y tiene cosas sobre él. Cosas que podrían arruinar su carrera. Mala praxis. Negligencia. El médico no tiene opción. ¿Y tú? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Él se pasó las manos por el cabello con desesperación. Al principio solo se suponía que debía acercarme a ti, enamorarte, casarme contigo, y después convencerte de vender la finca. Eso era todo. Daniela me pagaría una comisión. Yo conseguiría dinero para abrir mi propia clínica veterinaria. Todos ganábamos. Todos excepto yo. Escupí las palabras. Pero entonces me enamoré de ti de verdad. Gritó. No fue parte del plan. Se suponía que solo era un trabajo. Pero tú eras diferente. Eras buena, pura. Y me hiciste querer ser mejor. No te atrevas, dije con lágrimas de rabia rodando por mis mejillas. No te atrevas a decir que me amabas mientras conspirabas para destruirme. Traté de salirme del plan. Continuó desesperado. Le dije a Daniela que no podía seguir. Que me había enamorado. Que tú no merecías esto. Pero entonces García se involucró más. Y las cosas se salieron de control. ¿Qué tan fuera de control? Marcos me miró con ojos llenos de horror. Tus padres. Elena. El accidente. El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Los árboles dejaron de moverse. Solo existíamos él y yo y esas palabras colgando en el aire. ¿Qué sabes sobre el accidente de mis padres? No lo planeé, dijo con voz quebrada. Te juro que no lo planeé. Pero García, él tenía prisa. Tus padres nunca iban a vender. Tu madre le había dicho que la finca se quedaría en la familia para siempre. Así que él decidió acelerar las cosas. No, susurré. No. Contrató a alguien. Un mecánico. Para sabotear los frenos del auto. Yo no lo supe hasta después. Hasta que fue demasiado tarde. Y para entonces ya estaba demasiado metido. Sabía demasiado. Si hablaba, terminaría en la cárcel. O peor. Me dejé caer de rodillas en el suelo de madera del puente. Mis padres. Mis queridos padres. Habían sido asesinados. No fue un accidente. Fue un asesinato planeado, calculado, por dinero. ¿Y tú sabías esto todo el tiempo? Mi voz salió como un gemido de animal herido. ¿Sabías que los mataron y aún así te acercaste a mí? ¿Te casaste conmigo? ¿Me embarazaste? Traté de protegerte, sollozó él. Por eso me alejé. Por eso pedí el divorcio. Pensé que si me iba, ellos te dejarían en paz. Que se darían cuenta de que no valía la pena. Pero Daniela se obsesionó más. Y cuando García vio cuánto estaba dispuesta a pagar, él también. ¿Cuánto? Pregunté con voz muerta. ¿Cuánto vale mi vida? ¿Cuánto vale la vida de mi hijo? 10 millones, susurró. García tiene un comprador que pagaría 10 millones por la tierra. Y Daniela heredaría parte como familia directa si tú no estuvieras. 10 millones de dólares. Ese era el precio de mi existencia. Eso era lo que valían 2 generaciones de mi familia. Una cifra. Un número en una cuenta bancaria. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté poniéndome de pie lentamente. ¿Por qué ahora, Marcos? Porque no puedo hacerlo, dijo limpiándose las lágrimas. No puedo dejar que te hagan daño. No puedo dejar que le hagan daño a nuestro hijo. Sé que es demasiado tarde para nosotros. Sé que nunca me perdonarás. Pero al menos puedo salvarte. ¿Salvarnos? ¿Cómo? Tienes que irte. Esta noche. Ahora. Toma lo que puedas llevar y desaparece. Cambia tu nombre. Ve a otro país. Yo distraeré a García y Daniela el tiempo suficiente para que escapes. No voy a huir, dije con voz firme. No voy a dejar que se salgan con la suya.
Elena, no entiendes. Gritó agarrándome por los hombros. García tiene gente. Gente peligrosa. Si te quedas, te matarán. Y no habrá nada que nadie pueda hacer. Entonces que lo intenten, dije soltándome de su agarre. Porque voy a destruirlos. A todos. Voy a exponer todo lo que han hecho. Y voy a asegurarme de que paguen. Sola no puedes, dijo desesperado. Son demasiados. Demasiado poderosos. No estoy sola, dije sacando mi teléfono. Grabé toda esta conversación. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Cada palabra. Cada confesión. La tienes en audio. Marcos. Admitiste el asesinato de mis padres. El plan para robar a mi bebé. Todo. Elena, yo. Y ahora vas a venir conmigo a la estación de policía. Vas a repetir todo lo que dijiste. Y vas a testificar contra García y Daniela. Me matarán, susurró. En cuanto sepan que hablé, estoy muerto. Entonces deberías haber pensado en eso antes de conspirar para asesinar a mi familia, dije con voz de hielo. De repente escuchamos el sonido de motores acercándose. Muchos motores. Desde ambos lados del puente. Marcos se giró con expresión de terror. No, no puede ser. 5 camionetas aparecieron simultáneamente. 3 de un lado, 2 del otro. Nos rodearon con sus faros apuntando directamente hacia nosotros, cegándonos. Las puertas se abrieron. Hombres vestidos de negro bajaron. Conté al menos 10. Tal vez más. Y entonces ella apareció. Daniela. Caminando desde una de las camionetas con una sonrisa que no había visto nunca antes en su rostro. Una sonrisa de triunfo absoluto. Ay, prima, dijo con voz dulce como veneno. Siempre fuiste demasiado predecible. Me di cuenta entonces de mi error. Marcos no me había advertido. Me había atraído a una trampa. Y ahora estaba sola, rodeada, sin escapatoria posible. El mundo se redujo a ese momento. A esos faros cegadores. A esas figuras oscuras cerrando el círculo a nuestro alrededor. A la sonrisa de Daniela que prometía cosas terribles. ¿Pensaste que Marcos te estaba traicionando a mí? Preguntó Daniela acercándose lentamente. Ay, Elena. Siempre fuiste tan ingenua. Marcos nunca dejó de trabajar para nosotros. Ni por un segundo. Miré a Marcos. Él no podía sostener mi mirada. Mantenía la vista clavada en el suelo, con los hombros caídos, derrotado. La confesión, dije con voz temblorosa. Lo grabé todo. La policía lo tendrá. ¿Te refieres a esto? Daniela sacó mi teléfono de su bolsillo. Mi teléfono. El que había tenido en mi mano hace apenas segundos. ¿Cuándo lo había tomado? ¿Cómo? Entonces lo vi. Marcos tenía las manos en los bolsillos. En algún momento durante nuestro abrazo desesperado, me lo había robado. Me había distraído con sus lágrimas y confesiones mientras sus dedos trabajaban en silencio. Todo fue un montaje, murmuré sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Cada palabra, cada lágrima. No todo, dijo Marcos finalmente mirándome. Lo que dije sobre enamorarme de ti, eso fue real. Cállate, ordenó Daniela con desprecio. No tenemos tiempo para tus sentimientos patéticos. Otro hombre salió de una de las camionetas. Alto, de traje caro, cabello plateado perfectamente peinado. Tenía una presencia que exigía atención. Una arrogancia que solo viene del poder y el dinero. Emilio García. Señora Elena, dijo con una voz suave que me puso la piel de gallina. Finalmente nos conocemos en persona. Váyanse al infierno. Escupí las palabras. Él sonrió como si hubiera dicho algo encantador. Tengo que admitir que ha sido más difícil de lo que anticipamos. La mayoría de las personas se rinden mucho antes. Pero usted tiene la misma terquedad que tenía su padre. No hables de mi padre, gruñí. Su padre era un hombre obstinado, continuó García ignorando mi advertencia. Se negó a vender incluso cuando le ofrecí el doble del valor de mercado. Dijo que esta tierra era su legado, que la protegería con su vida si era necesario. Se acercó más y pude ver sus ojos fríos, calculadores, vacíos de cualquier humanidad. Y lo hizo, ¿verdad? Protegió su tierra con su vida. ¡Qué noble!
¡Qué estúpido! Traté de abalanzarme sobre él, pero dos de los hombres de negro me agarraron por los brazos. Sus manos eran como hierro. Me inmovilizaron sin esfuerzo. «Suéltenme», grité. «Suéltenme». «Creo que no», dijo García con calma. «Verá, hemos invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto. 3 años de planificación. Gastos considerables. No vamos a dejarlo ir ahora que estamos tan cerca de la meta. La policía sabe todo», mentí desesperada. «El sargento Ramírez tiene evidencia. Tienen el dispositivo de escucha. Saben sobre ustedes». García intercambió una mirada con Daniela. Luego se rió. Una risa genuina que resonó en el puente vacío. ¿El sargento Ramírez? Ah, sí. Buen hombre. Muy dedicado a su trabajo. También muy consciente de que su pensión de retiro no será suficiente para mantener a sus 3 hijos en la universidad. Sentí que el corazón se me hundía. No. ¿Quién cree que nos avisó que usted había encontrado el dispositivo? Continuó García. ¿Quién cree que nos dio acceso a las grabaciones de sus cámaras de seguridad? El buen sargento ha sido un empleado muy valioso. Todo se derrumbaba. Cada persona en la que había confiado. Cada plan que había hecho. Cada esperanza que había tenido. Estaba completamente sola. ¿Qué van a hacer conmigo? Pregunté con voz temblorosa. Originalmente, el plan era lo que Marcos le describió, dijo García casualmente. Un accidente. Un incendio. La pérdida trágica de un bebé prematuro. Pero usted se volvió demasiado problemática. Demasiadas preguntas. Demasiada resistencia. Chasqueó los dedos y uno de los hombres abrió la puerta trasera de una camioneta. Adentro había algo cubierto con una lona. Así que cambiamos el plan, continuó García. Esta noche, usted va a tener un desafortunado accidente automovilístico. Perderá el control en esta curva peligrosa del camino viejo. Su auto caerá al barranco. Para cuando encuentren su cuerpo mañana, será demasiado tarde para salvar al bebé. Está loca, dije mirando a Daniela. Si haces esto, nunca podrás tener a mi hijo. Morirá conmigo. Daniela se acercó y puso una mano sobre mi vientre. La aparté de un manotazo, pero ella solo sonrió. 7 meses, dijo suavemente. Los bebés de 7 meses sobreviven todo el tiempo. Especialmente cuando el cuerpo de la madre es encontrado rápidamente. Cuando los paramédicos adecuados son los primeros en llegar a la escena. Cuando el médico adecuado está esperando en el hospital. Eres un monstruo, susurré. Soy una mujer que va a conseguir lo que merece, replicó. Una familia. Una fortuna. Y una tierra que debió ser mía desde el principio. García hizo una seña y los hombres empezaron a arrastrarme hacia mi auto. No, grité pataleando. No, suéltenme. Pero eran demasiado fuertes. Me metieron en el asiento del conductor. Uno de ellos sacó una jeringa. Esto la pondrá inconsciente, explicó García. Cuando despierte, todo habrá terminado. No sentirá nada. La aguja se acercó a mi brazo. Cerré los ojos esperando el pinchazo. Y entonces escuché el sonido más hermoso de mi vida. Sirenas policiales. Docenas de ellas. Acercándose rápidamente desde ambas direcciones. ¿Qué demonios? Gritó García. Los faros de al menos 10 patrullas iluminaron el puente desde todos los ángulos. Los hombres de García soltaron sus armas confundidos, sin saber si pelear o huir. Policía. Manos arriba. Todos al suelo. Las voces amplificadas llenaron la noche. Oficiales salieron de los vehículos con armas desenfundadas, chalecos antibalas, movimientos coordinados de equipo SWAT. Pero no era el sargento Ramírez quien lideraba el operativo. Era una mujer que no había visto antes. Alta, de uniforme impecable, con una insignia que decía Capitana Herrera, Asuntos Internos. Emilio García está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude, extorsión y asesinato en primer grado, anunció con voz autoritaria. Daniela Fuentes también está bajo arresto por los mismos cargos. Los hombres de García fueron rodeados y esposados uno por uno. Daniela trató de correr, pero la taclearon antes de que diera 3 pasos. García se quedó quieto, con expresión de shock absoluto en su rostro. Esto es un error,
dijo con voz controlada. Llamen a mi abogado. No saben con quién se están metiendo. Oh, lo sabemos perfectamente, dijo la capitana Herrera. Y también sabemos sobre el sargento Ramírez. Lo arrastraron desde una de las patrullas. Esposado. Cabizbajo. Derrotado. El sargento Ramírez ha estado cooperando con nuestra investigación durante las últimas 48 horas, explicó la capitana. Cuando la señora Elena le contó sobre sus sospechas, él nos contactó inmediatamente. Todo lo que ha hecho desde entonces ha sido bajo nuestra supervisión. Ramírez me miró con ojos llenos de culpa. Lo siento, señora Elena. Tuve que hacerlo parecer real. Tuve que hacerle creer que yo también estaba en esto. Era la única manera de que García se confiara. ¿El dispositivo de escucha? Pregunté aturdida. Real. Pero nosotros lo interceptamos. Cada conversación que grabó fue directamente a nosotros. Cada movimiento que planearon, lo supimos antes de que lo ejecutaran. Y esta noche, continué tratando de entender. Esta noche usted llevaba un micrófono oculto, dijo la capitana señalando mi collar. Ese colgante que le dio el sargento Ramírez ayer. Grabó cada palabra, cada confesión, todo. Toqué el collar. Un simple colgante de plata que Ramírez me había dado diciendo que había pertenecido a su difunta esposa. Que quería que lo tuviera para protección. Marcos, dije buscándolo con la mirada. Estaba de rodillas, esposado, llorando sin control. Lo siento, sollozaba. Lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos. Nunca quise. Su exesposo también ha estado cooperando parcialmente, explicó la capitana. Cuando se dio cuenta de que García realmente planeaba matarla, se acercó a nosotros. Su testimonio, combinado con las grabaciones de esta noche, nos da suficiente evidencia para poner a estas personas en prisión por el resto de sus vidas. Miraron a García. Estaba siendo esposado, pero sus ojos seguían en mí. Fríos. Calculadores. Llenos de odio puro. Esto no termina aquí, dijo con voz baja pero clara. Tengo abogados. Tengo dinero. Tengo influencia. Saldré y cuando lo haga. Cuando lo haga, usted tendrá más de 70 años, interrumpió la capitana. Si es que vive tanto. Las prisiones federales no son amables con los hombres que intentan matar a mujeres embarazadas. Se lo llevaron. A él, a Daniela, a Marcos, a todos los hombres que habían participado. Uno por uno desaparecieron en las patrullas mientras yo me quedaba de pie en ese puente, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. La capitana Herrera se acercó a mí con expresión más suave. Está a salvo ahora, señora Fuentes. Todos están bajo custodia. No pueden hacerle daño. ¿Y Rosa? Pregunté de repente. La mujer que me contactó sobre mis padres. Una de nuestras agentes encubiertas, admitió la capitana. Necesitábamos que usted supiera la verdad sobre el accidente de sus padres para que actuara con la urgencia necesaria. Lo siento por la manipulación, pero era crucial para el caso. Me dejé caer sentada en el suelo del puente. Todo había sido orquestado. Cada paso, cada revelación. Todo parte de un plan más grande que yo no había visto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con voz débil. ¿Cuánto tiempo sabían sobre García? Hemos estado investigándolo durante 2 años, respondió. Pero nunca pudimos conseguir evidencia suficiente. Hasta que usted apareció. Hasta que su caso nos dio la oportunidad que necesitábamos. ¿Me usaron como carnada? Le salvamos la vida, corrigió gentilmente. Y la de su bebé. Y también vamos a conseguir justicia para sus padres. Cerré los ojos sintiendo lágrimas calientes rodar por mis mejillas. Justicia para mis padres. Después de 3 años de creer que fue un accidente, finalmente habría justicia. Una paramédica se acercó y revisó mis signos vitales. El bebé estaba bien. Yo estaba bien. Físicamente al menos. Emocionalmente estaba destruida. Pero también estaba viva. Y libre. Y finalmente, a salvo. La capitana Herrera me ayudó a ponerme de pie. Venga, dijo suavemente. La llevaremos a casa. Casa. Mi finca. La tierra por la que mis padres habían muerto. La tierra por la que casi muero yo también.
Pero ahora era verdaderamente mía. Sin amenazas. Sin conspiraciones. Sin enemigos acechando en las sombras. Mientras me llevaban de regreso, miré hacia el horizonte donde el amanecer empezaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Y finalmente podía respirar. 6 meses después, la mañana era perfecta. El tipo de mañana que solo existe en las montañas, donde el aire huele a pino fresco y la luz del sol atraviesa la niebla como dedos dorados. Me senté en el porche de la casa con una taza de té caliente en las manos y observé a Trueno pastando tranquilamente en el campo. A mi lado, en un Moisés de mimbre, dormía mi hijo. Mateo. 3 meses de vida. Ojos oscuros como los míos. Sonrisa que iluminaba cada rincón de mi corazón. El milagro que casi me arrebatan. Trueno levantó la cabeza y me miró como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Como si recordara aquella tarde de octubre cuando todo comenzó. Cuando él bloqueó mi camino y trató de advertirme del peligro que no podía ver. Gracias, viejo amigo, murmuré hacia él. El caballo resopló suavemente y volvió a pastar. 22 años de lealtad inquebrantable. Él había sabido desde el principio. Los animales siempre saben. El juicio había terminado hace 2 semanas. Emilio García. 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Daniela. 25 años por conspiración y complicidad de asesinato. Marcos. 15 años, reducidos por cooperación con la fiscalía. El sargento Ramírez había sido exonerado de todos los cargos. Su actuación encubierta había sido crucial para desmantelar toda la red de corrupción que García había construido durante décadas. Resultó que mi caso era solo uno de muchos. Había al menos otras 7 familias que habían sido victimizadas de manera similar. Roberto Salinas también había testificado. Le dieron inmunidad a cambio de su cooperación. Vino a verme una semana después del arresto de García. Estaba demacrado, avergonzado, roto. Nunca podré pedirle suficiente perdón, me dijo con lágrimas en los ojos. Necesitaba el dinero para la operación de mi hijo. Pero eso no justifica nada. Puse su vida en peligro. Y la de su bebé. No lo perdoné ese día. Tal vez algún día podría. Pero no ese día. SecureTech Solutions fue cerrada por el gobierno. Sus dueños enfrentaban cargos federales por conspiración criminal. El dispositivo de escucha que había encontrado en el establo fue la pieza clave que conectó toda la operación. La casa de Daniela fue registrada después de su arresto. Encontraron documentos, contratos, correos electrónicos. Toda una conspiración detallada en papel. Había planeado cada paso con precisión psicópata. Desde el momento en que mis padres murieron hasta el plan de robar a mi bebé. Lo más perturbador fue encontrar el cuarto que había preparado para Mateo. Una habitación entera en su apartamento decorada como un cuarto de bebé. Ropa comprada. Juguetes organizados. Hasta había llenado documentos de adopción falsos con su nombre como madre. El fiscal dijo que nunca había visto un caso de obsesión tan extrema. Y Marcos. Marcos me escribió desde la prisión. Una carta larga llena de disculpas y remordimiento. Decía que entendería si nunca quería volver a verlo. Que no esperaba perdón. Que solo quería que supiera que cada lágrima en ese puente había sido real. No respondí la carta. No sabía si algún día lo haría. Mateo hizo un ruidito suave en su sueño. Me incliné para mirarlo. Tenía los puños cerrados junto a su carita redonda. Tan inocente. Tan ajeno a todo el horror que había rodeado su concepción y nacimiento. Él nunca sabría toda la verdad. No mientras fuera pequeño. Tal vez cuando creciera le contaría alguna versión editada. Pero por ahora solo sería mi bebé. Mi milagro. Mi razón para levantarme cada mañana. La finca estaba tranquila ahora. Había contratado a una pareja mayor del pueblo para ayudarme con las tareas diarias. Don Felipe y doña Carmen. Gente buena, honesta, recomendada por la capitana Herrera personalmente. Personas en las que podía confiar. Todavía tenía pesadillas algunas noches. Sueños donde estaba de vuelta en ese puente rodeada de hombres. Sueños donde Daniela se llevaba a Mateo de mis brazos. Sueños donde mis padres me llamaban desde la tumba preguntando por qué no los había protegido.
Mi terapeuta decía que era normal, que el trauma tomaría tiempo en sanar, que debía ser paciente conmigo misma. Estaba intentándolo. La puerta del camino se abrió y vi el auto de la capitana Herrera acercándose. Venía a visitarme una vez al mes desde que terminó el juicio. Decía que era para asegurar que todo estuviera bien. Pero yo sabía que también era porque nos habíamos hecho amigas a lo largo de este proceso. Bajó del auto con una bolsa de pan dulce del pueblo y una sonrisa cálida. Buenos días, Elena. ¿Cómo está el pequeño Mateo hoy? Durmiendo como un ángel, respondí. Pasa. Hay café fresco. Nos sentamos en el porche y compartimos el pan mientras observábamos las montañas a la distancia. Ella me contó sobre los casos adicionales que habían surgido contra García. Sobre las familias que finalmente podían cerrar capítulos dolorosos de sus vidas. Hay algo que quería decirte, dijo después de un momento. Encontramos al mecánico que saboteó el auto de tus padres. Me quedé muy quieta. El café se enfrió en mis manos. ¿Dónde? En México. Viviendo bajo un nombre falso. García le había pagado $50,000 y un boleto de ida. El hombre confesó todo. Dio detalles exactos de cómo cortó las líneas de freno. De cómo se aseguró de que fallaran en la parte más peligrosa de la carretera. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. Está en custodia ahora, continuó la capitana. Será extraditado para enfrentar cargos de doble homicidio. Pasará el resto de su vida en prisión. Bien, fue todo lo que pude decir. Que pague. Que todos paguen. Lo harán, me aseguró poniéndome una mano en el hombro. Te lo prometo. Mateo se despertó con un llanto suave. Lo cargué en mis brazos y lo mecí gentilmente. Él se calmó inmediatamente, sus ojitos oscuros mirándome con esa confianza absoluta que solo tienen los bebés. ¿Sabes lo que es increíble? Dijo la capitana mirando a Mateo. Que a pesar de todo lo que pasó, toda la oscuridad y el dolor, hay algo hermoso que salió de esto. Este pequeño ser. Esta nueva vida. Tenía razón. En medio de toda la maldad, toda la traición, toda la pérdida, había esto. Mateo. Mi hijo. Mitad mío, mitad de un hombre que me había traicionado de la peor manera posible, pero completamente inocente. Completamente amado. ¿Cómo está funcionando la fundación? Preguntó la capitana cambiando de tema. Sonreí por primera vez en la conversación. La fundación. Mi proyecto nuevo. Había usado parte del dinero de la compensación legal de García para crear una fundación en nombre de mis padres. Fundación Fuentes para víctimas de fraude inmobiliario. Ayudaba a familias que estaban siendo presionadas ilegalmente para vender sus propiedades. Ofrecía asistencia legal gratuita, apoyo psicológico, protección. Ya habíamos ayudado a 3 familias en solo 2 meses. 3 familias que no tendrían que pasar por lo que yo pasé. Está creciendo más rápido de lo que esperaba, respondí. Tenemos una lista de espera de casos. Parece que hay mucha más gente siendo victimizada de lo que pensábamos. Estás haciendo algo importante, Elena. Tu mamá y tu papá estarían orgullosos. Mis padres. Miré hacia el campo donde estaban enterrados bajo el roble que mi padre tanto amaba. Había puesto flores frescas en sus tumbas esa mañana. Como hacía cada semana sin falta. Espero que sí, susurré. Espero que puedan ver que no dejé que su muerte fuera en vano. Que luché por esta tierra. Por nuestro legado. Por la verdad. La capitana se quedó un rato más. Jugamos con Mateo. Comimos más pan dulce. Hablamos de cosas normales. Del clima. De las cosechas. De la vida. Cuando finalmente se fue, me quedé sola otra vez con mi hijo y mi caballo. Mis 2 protectores. Mis 2 constantes en un mundo que había demostrado ser impredecible y a veces cruel. Caminé hacia el establo con Mateo en brazos. Trueno levantó la cabeza y se acercó a nosotros. Con suavidad, dejó que el bebé tocara su hocico aterciopelado. Mateo se rió. Una risa de bebé llena de alegría pura. Vas a crecer aquí, le dije a mi hijo. En esta tierra. Libre. Seguro. Amado. Y cuando seas lo suficientemente grande, te voy a contar sobre tu abuelo y tu abuela. Sobre cómo fueron personas buenas que amaron esta tierra con todo su corazón. Y sobre cómo tu mamá luchó para protegerla.
Para protegerte a ti. El sol estaba alto ahora. El día completo extendido frente a nosotros lleno de posibilidades. Había perdido tanto. Mis padres. Mi ingenuidad. Mi fe en las personas. Parte de mi corazón que nunca sanaría completamente. Pero también había ganado algo. Fuerza. Resiliencia. La certeza absoluta de que podía sobrevivir a cualquier cosa. De que podía proteger lo que era importante. Y había ganado a Mateo. Este pequeño ser perfecto que dormía ahora en mis brazos, confiando completamente en mí para mantenerlo a salvo. No lo decepcionaría. Nunca. Caminé de regreso a la casa con mi bebé y mi futuro en los brazos. Las montañas se alzaban majestuosas a mi alrededor. La tierra que 3 generaciones de mi familia habían amado y protegido se extendía bajo mis pies. Esta era mi casa. Mi hogar. Mi herencia. Y nadie, nunca más, me la quitaría. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, miré una última vez hacia el horizonte. El cielo estaba despejado. El aire era limpio. Todo estaba en paz. Por fin. Después de tanto dolor, tanta lucha, tanto miedo, por fin había paz. Y eso, después de todo lo que había pasado, era el mejor final que podía haber pedido. A veces la vida te pone en situaciones que nunca imaginaste tener que enfrentar. Te quita a las personas que amas. Te traiciona de formas que rompen tu corazón en 1000 pedazos. Te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible. Pero también te muestra de que estás hecha realmente. Te enseña que el amor verdadero no viene siempre de donde esperas. A veces viene de un caballo leal. De una policía dedicada. De la tierra bajo tus pies. Y te enseña que rendirse nunca es una opción. Especialmente cuando tienes algo, o alguien, por quien luchar. Esta es mi historia. La historia de cómo casi pierdo todo. Y de cómo, contra todo pronóstico, encontré la fuerza para ganar. Si estás pasando por algo similar, si alguien está tratando de quitarte lo que es tuyo, lo que es justo, quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces luchar. Mereces ganar. No te rindas. Nunca. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Confía en eso. Confía en ti misma. Y nunca, nunca dejes que te quiten lo que es tuyo por derecho. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano te traicionó? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus experiencias y reflexiones. Y si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias de vida, superación y justicia. Recuerda, nunca estás solo. Siempre hay una manera de luchar por lo que es tuyo. Nos vemos en la próxima historia.